Bien, este es el proyecto que vamos a realizar. El link de este repositorio de GitHub lo voy a dejar en la descripción del video. Simplemente van hacia ese link y van a ver todo esto, ¿vale? El ejercicio está en esta carpeta, pero para descargarlo tienen que ir aquí a este botón verde que dice Code y deben darle aquí en descargar zip. Una vez que lo hayan descargado, van a sus descargas y aquí van a extraer el zip para poder ver los archivos que están dentro, y dentro van a ver justamente lo que hay en esa carpeta. Vamos a ver qué es lo que hay en esta carpeta. En esta carpeta tenemos los archivos fuente que vamos a utilizar, ¿sí? Tenemos las soluciones del ejercicio del proyecto. Si desean, pueden revisarlas directamente. Y tenemos los enunciados, que prácticamente pues es lo más importante, ¿no? Lo que nos va a servir para hacer el ejercicio. ¿Y qué necesitamos además de las instrucciones? Necesitamos tener también acceso a Databricks. Entonces vamos a buscar aquí Databricks Free Edition. Y aquí en este primer link van a hacer clic y van a hacer clic en esta opción de como que loguearte para tener acceso a la edición free. Le dan clic aquí y pueden ingresar de distintas maneras, con su correo de Google, su correo de Microsoft o otro tipo de correo. En este caso yo les recomiendo que ingresen con el correo de Google y bueno, yo lo he vinculado a la cuenta del canal, ustedes lo vinculan a su cuenta personal, etcétera. Y bueno, probablemente a ustedes les demore un poquito más. Yo como ya he utilizado esta cuenta, pues me aparece esto. Pero si van a crear un proyecto nuevo desde cero, les recomiendo darle clic aquí, donde dice Create a New Account. Y esto lo dejan tal como está, colocan su país aquí y le dan a continuar. Y de esa manera ya pues tienen acceso, una vez que ven esta ventana, es que ya tienen acceso a Databricks y vamos a poder realizar el proyecto sin ningún problema. Bien, para poder avanzar con el proyecto necesitamos tener como nuestro script donde vamos a escribir el código. Para ello debemos ir aquí donde dice Workspace. Aquí vamos a ir a esta opción de crear y vamos a seleccionar un notebook. En Databricks los scripts no se escriben en un archivo normal, sino se escriben en cuadernos, que básicamente te separa el código en celdas, ¿no? Lo cual te permite pues visualizar el output que se da en cada celda y es bastante práctico. Vamos a empezar con el ejercicio. Me parece que no comenté de qué va este ejercicio. Bueno, son información de, digamos, citas médicas que tienen las personas de Massachusetts. Tenemos por un lado la información de los pacientes, ¿sí? La edad, el nombre, etcétera. Tenemos la información de la ubicación de los pacientes, cuál es su ciudad, cuál es su distrito, etcétera. Y tenemos la información de la cita médica, cuánto costó la cita, si hubo alguna empresa aseguradora que se encargó de pagar el coste de la cita, etcétera. Entonces, básicamente vamos a utilizar todos estos datos para poder al final en un dashboard mostrar información de los costos, ¿no? Si el costo de los hombres o de las mujeres, cuál fue mayor, si en relación a la edad, los costos suben, los costos bajan, etcétera, ¿no? Eso es el fin de todo este proyecto, pero principalmente es demostrar el uso de Databricks, ¿no? Para toda la parte de la transformación, limpieza, todo el proceso ETL, ¿no? La extracción, la transformación
y la carga, o sea, llevar los datos desde Databricks a Power BI, por ejemplo, para poder luego presentarlos, ¿no? O sea, todo ese flujo lo vamos a ver en este proyecto. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la primera parte. Entonces, lo que nos pide es básicamente importar las funciones de PySpark para transformar datos, ¿sí? Acá yo había puesto el código, porque es un código que se va a repetir. En el 99% de los proyectos que se utilice PySpark, se va a correr esto. Entonces, igual voy a copiar el enunciado y lo voy a colocar aquí en mi notebook. Como el enunciado es texto, no es código, voy a cambiar de Python a Markdown, que es texto. Entonces voy a pegar el enunciado, voy a darle un enter porque Databricks no lo muestra bien. Voy a ponerle acá unas líneas y este es el enunciado, ¿no? Entonces, para ello, simplemente es correr esto que está aquí. Ahorita les voy a explicar qué es lo que hace. Bien, y lo ejecutamos, ¿no? Así es como nosotros ejecutamos nuestro código. Eh, Tenemos aquí el notebook, escribimos en celdas nuestro código, pero por detrás está funcionando una computadora. En Databricks, bueno, a veces son más de una computadora agrupada, ¿no? Eso se llaman clusters. En este caso, el clúster que nos brindan gratis es un clúster serverless que ellos mismos administran, pero nos sirve, no es suficiente para poder realizar todo este proyecto sin ningún problema. Y ahora, ¿qué es lo que hace esta celda? Bien, nosotros en Databricks actualmente, por lo menos en casi todos los casos, utilizamos lo que es Python y SQL. Sí, SQL por defecto podría ser todo lo que hace Python, pero es más verboso, es más complejo. Para algunas cosas sí conviene utilizar SQL. Por ejemplo, vamos a ver que para la creación de la arquitectura SQL es fundamental y también SQL sirve para consultar los datos. Python es mucho más útil para hacer toda la lógica de transformación, limpieza, filtros, consolidación de datos, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, la librería que utiliza Python se llama PySpark. Entonces, para poder usar PySpark con total libertad y sin problemas, ejecutamos este código. Mejor dicho, obtenemos todas las funciones de PySpark para poder trabajar sin ningún problema. ¿Vale? Eso simplemente. Ahora vamos a pasar a el segundo punto, que básicamente es crear la arquitectura de nuestros datos. Ahora les voy a explicar más o menos qué es la arquitectura y cómo funciona dentro de Databricks. Vamos a pegar como texto también el enunciado, vamos a colocar dos líneas ahí para que se vea mejor y voy a comentarles qué es la arquitectura. Bien, en SQL o en cualquier sistema de bases de datos, siempre se ha seguido la línea o la jerarquía de primero tener un servidor, dentro del servidor tener bases de datos, y las bases de datos son como cajitas que contienen las tablas. Y de esa forma, en tu proyecto, tú organizas tus datos, básicamente, ¿no? En Databricks tenemos lo mismo, pero la jerarquía es catálogo. Dentro de catálogo tenemos esquemas y dentro de los esquemas tenemos nuestras tablas. Es decir, lo que en el SQL tradicional se llamaba servidor, aquí en Databricks se llama catálogo. Lo que se llamaba base de datos, aquí se llama esquema y las tablas pues se ordenan dentro de estos esquemas o cajitas, ¿no? Eh, Además de tablas, tú también puedes guardar volúmenes dentro de estos esquemas. ¿Qué son los volúmenes? Bien, Databricks por defecto trabaja con tablas delta, ¿sí? Son como las tablas nativas de Databricks. Pero ¿qué pasa si tus datos están en archivos, por ejemplo, CSV, archivos JSON, archivos de texto, etcétera, y no están en el formato de tablas delta? Anteriormente, todos estos archivos se guardaban en el
mismo workspace, que es donde se guardan tus scripts, digamos, pero es un poco desordenado, pues también tener tus datos, a pesar de que son archivos, son tus datos. Entonces, eso lo solucionó creando los volúmenes, ¿no? Puedes tener tablas, que son las que están en formato delta, nativo de Databricks, o volúmenes, que son archivos que también puedes guardar dentro de los esquemas. Es justamente lo que vamos a mostrar en esta parte. Bien, vamos a empezar paso a paso con lo que nos pide este segundo punto, ¿no? Vamos a crear una celda de código y lo primero que nos pide es crear el catálogo lab1. Entonces, para eso vamos a decirle, mira, esta celda es de Python, pero ya como les comenté, los catálogos se manejan mejor y se utiliza SQL. Entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a seleccionar SQL. Y esto lo podemos escribir manualmente o lo hacemos desde aquí. Y básicamente le estamos diciendo que todo lo que ejecutemos en esta celda es SQL. Entonces, para crear el catálogo, ponemos create catalog if not exist y el nombre del catálogo, lab-1, punto y coma, y le damos ejecutar. Y después de ejecutar esta celda, nuestro catálogo pues debería haberse creado, ¿no? Donde revisamos nuestros catálogos, nuestros esquemas, nuestras tablas, etcétera. Eso lo revisamos en esta sección que se llama Catalog, donde hay, digamos, estas figuras geométricas. Y si vemos aquí, vemos que ya está aquí el catálogo que acabamos de crear. Si lo expandimos, por defecto se le crean estos dos esquemas, pero nosotros vamos a utilizar otros. Vamos a utilizar el bronce, el silver y el gold. Entonces, el siguiente paso vendría a ser crear esos esquemas dentro de este catálogo. Voy a crear un nuevo código y voy a escribir SQL, porcentaje SQL. Como les digo, también se puede escribir manualmente y ya reconoce que es SQL. Le vamos a escribir create schema if not exist y colocamos el nombre del catálogo, lab-1.bronce, porque el esquema se va a crear dentro del catálogo. Y para los demás esquemas, que son Silver y Gold, es prácticamente lo mismo, así que voy a copiar este código, voy a pegarlo dos veces y voy a reemplazar aquí bronce por Silver y en la última bronce por Gold. Y de esa manera, al ejecutar esta celda, voy a crear también mis esquemas. Si yo vuelvo a desplegar aquí mi catálogo, no me van a aparecer los esquemas, pero si le doy a refrescar, a veces es necesario darle a refrescar, ya sale el esquema bronce, el esquema silver y el esquema gold. Ahora, algo importante que no se me olvide decirles es que si ustedes en algún momento del ejercicio se confunden, yo les recomendaría ejecutar esta celda, ¿vale? Voy a colocar aquí porcentaje SQL y voy a colocar aquí el comentario empezar de cero, ¿vale? Empezar de cero y el código es drop catalog if exist y es el catálogo que hemos creado lab1 con la opción de cascada, ¿no? Cascade. ¿Esto qué va a hacer? Va a eliminar prácticamente el catálogo con todo lo que tenga dentro, los esquemas, las tablas, etcétera. Y te sirve por si te confundes, pues empezar de cero, ¿no? Y vuelves a ejecutar las celdas y vuelves a crear el catálogo, vuelves a crear los esquemas, etcétera, ¿no? La verdad, mientras estás practicando es bastante útil. Bien, ahora vamos a continuar con el ejercicio. Después de crear nuestros esquemas, nos pide crear nuestro volumen bronce ball dentro del esquema bronce. Para eso es muy parecido a la creación de catálogo y esquemas. Es una celda SQL, create, en este caso, volume, if volume, if not exist,
not exist, el nombre del volumen, en este caso bronce ball, eh, pero claro, hay que colocar el catálogo que era lab-1 punto el esquema que es bronce y el nombre del volumen, ¿no? Y lo ejecutamos. De esa manera, nosotros al desplegar dentro del catálogo lab 1 dentro del esquema bronce, vamos a ver nuestro volumen. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ejercicio después? Que debemos crear la carpeta files dentro de ese volumen. Para eso vamos a utilizar Python, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el manejo de carpetas o de rutas, SQL pues puede ser bastante verboso, puede ser más difícil que si lo haríamos con Python. Para eso vamos a importar el módulo OS que nos permite utilizar rutas, carpetas, etcétera. Y vamos a decirle del módulo OS vamos a utilizar la función make dirs para crear nuestro directorio y vamos a colocar entre comillas la ruta de la carpeta que queremos crear. Nosotros podemos aquí en esta sección hacer clic en esta flechita para copiar la ruta, escribirla justo donde está nuestro cursor. En este caso vamos a escribir la ruta del volumen, pero faltaría colocar la carpeta que queremos crear al final, ¿no? Entonces por eso ponemos slash y el nombre de la carpeta que se va a llamar files. Asimismo, a esta función makeDirs podemos pasarle el parámetro exist, ok, que básicamente si es que existe ya esta carpeta, pues no va a hacer nada, ¿no? Es para que no nos dé errores al momento de repente si por error volvemos a correr esta celda, pues no nos dé ningún error. Y le damos correr. Y si nosotros desplegamos el volumen, deberíamos ver esa carpeta, tal cual, ¿no? Justo la que hemos creado y en donde vamos a subir nuestros archivos. Justamente el siguiente paso, si subimos, es cargar manualmente los archivos dentro de la carpeta que acabamos de crear. Para eso ya no tenemos que usar código, sino que vamos aquí a esta carpeta, vamos a esos tres puntitos y vamos a esta opción que dice Upload to Volume. Hacemos clic y aquí en Browse vamos a seleccionar la opción de Select Files. Entonces vamos a ir a descargas o bueno, donde hayan guardado pues los archivos del repositorio. Entran a la carpeta lab-1 y seleccionamos con control el archivo appointments.txt, este archivo que dice location y este archivo que dice patients y le damos a abrir. Eh, si quieren le dan esta opción, ¿no? Porque en caso ya hayan estado cargados, pues les puede dar error. Así que le dan overwrite, sobrescribe si es que ya existe. Y upload, ¿no? Y de esta manera ya hemos cargado manualmente nuestros archivos dentro de esta carpeta. Si la desplegamos, vamos a ver que ahí están los tres archivos. Y me parece que con eso ya habremos terminado con toda esta sección de la arquitectura. Ahora vamos a continuar con esta tercera parte. Vamos a copiar y vamos a pegarla aquí debajo, ¿sí? Como texto. Bien, ¿de qué trata esta tercera parte? Esta tercera parte básicamente es tomar los archivos que hemos subido a nuestro volumen o a la carpeta dentro del volumen y pasarlo ya a tablas delta. Y las tablas delta se van a crear directamente en el esquema, básicamente. Entonces hay dos formas en las cuales nosotros podemos pasar datos desde el archivo a tablas delta. Una es usando SQL, pero es más moderno utilizar PySpark. Igual voy a mostrar
para un caso como se hace con SQL. Entonces, con SQL, básicamente colocamos porcentaje SQL. Si deseamos leer los datos de un archivo CSV y guardarlo en una tabla, tenemos que hacer el comando create table as, ¿no? Create table if not if not exist. Y la tabla que vamos a crear se va a llamar, en el primer caso, patients. Vamos a tomar la data de patients. Vamos a colocar el catálogo lab 1 punto el esquema bronce y la tabla se va a llamar patients, es la que vamos a crear, ¿no? As, y vamos a colocar dentro la consulta, es decir, los datos que vamos a capturar y que se van a guardar en esta tabla. Entonces, la consulta es, vamos a seleccionar todos los datos de read files. Sí, es una opción de SQL para poder leer archivos y tomar sus datos. Entonces vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar aquí con comillas simples la ruta del archivo CSV de patients, que la ruta es esta que está aquí, ¿no? La copiamos con estas flechitas. Y después vamos a darle como que formato a esto. Si no me equivoco, creo que es format CSV. Son cuatro, digamos, parámetros, ¿no? Formato, tenemos el header, eso creo que no va entre comillas acá. Sí, creo que no va entre comillas. El header, como tiene encabezados, va a ser true. Después tenemos el infer esquema. eh, ¿Qué hace el infer esquema? El infer esquema básicamente revisa, digamos, las primeras 1000 filas de cada columna y según el tipo de dato que tengan esas 1000 filas, pues le coloca el tipo de dato a la columna. Si es un número, pues lo detecta como número. Si es un número con decimales, un número con decimales. Si es una fecha, una fecha. Pero como buena práctica es mejor dejar que el esquema inferido automáticamente esté desactivado y luego tú mismo definas el tipo de datos de cada columna, ¿no? Entonces, infer esquema va a estar como false y el delimiter, en este caso, para poder ver cuál es el delimiter del archivo, podemos hacer clic en el archivo en los tres puntitos y ver el archivo, ¿no? Preview file. Y en el archivo de previsualización vemos que el separador es punto y coma. Así que en este caso el separador es un punto y coma. Y de esta manera nosotros pues ya estamos leyendo los datos del archivo CSV y lo estamos guardando en esta tabla patients. Finalmente podemos cerrar toda esta sección SQL con el punto y coma y al final podemos visualizar, ¿no? Haciendo un select asterisco from esta tabla con un limit de 10 para que solo nos muestre las 10 primeras filas, ¿no? Y no nos ocupe tanto espacio. Ponemos punto y coma para cerrar esta sección y le damos ejecutar. Y bien, estos vendrían a ser los 10 primeros datos ya tomados del archivo, ya pasados a tabla, ¿no? Y si nosotros aquí en el esquema bronce eh, volvemos a desplegar lo que hay dentro, vamos a ver que ya no solo hay volumen, sino que también hay tablas. Y aquí está la tabla Patients que acabamos de crear. Bien, ahora lo vamos a hacer utilizando PySpark, que es la forma en la que vamos a hacer no solamente para la tabla Patients, sino para todas las demás, que básicamente se tiene que hacer en dos pasos, ¿no? El primero lee los datos y lo almacena en una variable
y el segundo ya lo escribe en la tabla destino. Primero, como en este caso la tabla es patients, vamos a colocar data frame eh, y vamos a colocar spark slash punto read slash punto format. Es muy parecido a la versión en SQL. CSV slash colocamos option y colocamos header, colocamos eh, slash, colocamos la otra opción que vendría a ser el infer esquema y colocamos también true, eh, colocamos delimiter, también colocamos aquí punto y coma. En el caso de infer esquema era false, me equivoqué, false. Y a ver si no me equivoco, header, infer esquema, delimiter están todas. Simplemente aquí cambia el orden, ¿no? Aquí al inicio se colocaba la ruta del archivo y aquí se coloca al final. Se coloca con la opción load. Se coloca load y se coloca aquí la ruta del archivo que en este caso es patients, ¿no? Lo colocamos aquí y toda esta primera sección ya estaría leyendo la data del archivo y la estaría guardando en esta variable. Si nosotros deseamos guardarlo en una tabla, tendríamos que poner data frame, la variable que acabamos de crear, punto write slash, colocamos mode override. ¿Para qué sirve el override? Es para que si volvemos a ejecutar esta celda, no es que se van a colocar los mismos datos debajo, sino que se va a sobreescribir la tabla. Slash punto save as table y colocamos el nombre de la tabla a la cual queremos guardar, que es la misma que usamos aquí arriba. Simplemente ejecutando esto ya se guarda, pero si queremos visualizar los datos sería data frame variants punto limit 10, pero todo esto dentro de un display. Y tendríamos el mismo resultado que tuvimos usando SQL en PySpark. Aquí hay un error. Falta un punto aquí. Y al igual que hicimos con SQL, estaríamos pasando los datos de los archivos a nuestra tabla Delta, pero aquí utilizando la librería PySpark con Python. Bien, ahora vamos a replicar lo que hemos hecho en PySpark para las demás tablas restantes. Entonces copio el código, lo pego en una celda debajo y ahora lo haría para el caso de appointments. Entonces en vez de data frame patients va a ser appointments. También lo reemplazo aquí, también lo reemplazo aquí. También aquí reemplazo el archivo appointments y acá lo voy a guardar en la tabla appointments. Entonces estaría actualizado. Hay que fijarse bien si el delimitador es punto y coma. Vamos a revisarlo. Es más, este archivo es un txt. Bien, este archivo es un txt. A simple vista veo que las columnas están separadas por tabulador, pero por más de que sea un txt,
Esto también lo puede leer como un CSV. CSV en Databricks también es capaz de interpretar datos que están separados por tabulaciones, por puntos y comas, etcétera. Y a pesar de que es un TXT, también puede interpretarlo. Entonces, vamos a cambiarle la extensión porque el archivo, la ruta está, digamos, como TXT. Y el delimitador, como es una tabulación, es slash t. Todo lo demás está perfecto. Y le damos correr. Bien. Y ahora solamente nos faltaría el último archivo que vendría a ser location. Vamos a crear otra celda de código, vamos a pegar el anterior, vamos a reemplazar aquí por location. Esto también hay que revisarlo. En este caso es location.csv. Acá es location. Y aquí también. Y aquí también. Hay que revisar cómo están separadas las columnas. Y vemos que aquí, por ejemplo, están separadas por comas simples. Entonces, aquí en vez de tabulaciones, van a ser comas simples y creo que ya todo está perfecto. Le damos ejecutar. Y perfecto. De esta manera ya habremos cargado la data de los tres archivos a tablas dentro del esquema bronce. Si nosotros refrescamos esto, y de nuevo vamos a nuestro esquema, vamos a ver que están las tres tablas aquí ya listas para poder ser usadas. Bien, con eso ya hemos terminado toda esta sección 3. Esta sección era simplemente pasar de datos a tablas delta. En el esquema bronce van todos los datos tal cual llegan. No podemos transformar ni cambiar nada. El más mínimo cambio ya debe guardarse dentro del esquema silver. Ahora vamos a pasar al esquema Silver. Tocaría el paso número 4. Voy a copiar el enunciado y voy a pegarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo ahora este paso? Básicamente lo que se va a hacer aquí es cambiar el tipo de dato. Recuerden que nosotros habíamos utilizado esta opción de infer esquema false, que prácticamente a todas las columnas las está considerando como texto, por más de que algunas pues tiendan a ser numéricas o tiendan a ser de tipo fecha. Esto, como les dije, es una buena práctica, ya que luego tú manualmente vas a cambiar el tipo de dato a las columnas que sea necesario. Eso nos está pidiendo y además que cambiemos el nombre de las columnas. De repente, al momento de hacer el cruce, pues no es muy evidente qué columnas van a ser match, porque luego vamos a juntar las tablas. Es buena práctica que las columnas pues se llamen igual o tengan un nombre que digamos las relacione. Vamos a empezar haciéndole los ajustes a la tabla Patience. Vamos a agregar un bloque de código y de la tabla Patience nos está diciendo que la columna o campo birthDate debe pasar a tipo fecha y location ID debe pasar a tipo entero. Asimismo, el ID debe pasar a llamarse patient ID. Entonces, vamos a leer los datos de la tabla patient en bronce. Vamos a crear una variable dataframe slash patience slash silver va a ser igual a spark.read.table y vamos a colocar la ruta de la tabla en bronce.
vamos a hacerle el primero casteo de las columnas. Para sobreescribir columnas, un truco es hacerlo con with column, donde colocamos el nombre de la nueva columna que vamos a crear, pero si colocamos un nombre de una columna que ya existe, la sobreescribe. Entonces vamos a sobreescribir la columna birth date. Y birth date va a tener el valor de la columna birth date, pero esta columna debe ser fecha, y cuando trabajas con fechas en Databricks es muy importante saber cuál es el formato. Veo que la fecha está como año, mes, día. El año tiene 4 dígitos, el mes tiene 2 y el día tiene 2. Todo esto, toda esta transformación que vamos a hacer, vamos a meterla dentro de la función toDates, donde se coloca pues la columna que vamos a tomar como input, y la columna ya tiene el formato de fecha, ¿no? Queremos que lo lea solamente dándole el formato de fecha que ya tiene. Como texto aquí colocamos año 4 dígitos, mes 2 dígitos, día 2 dígitos. El año en inglés es year, y como no hay ninguna otra palabra de fechas, ¿no?, que empiece con Y, es solamente Y minúscula. En el caso de meses está minutos, entonces minutes, month. Entonces para meses es M mayúscula, y para días no hay ninguna otra palabra, es D minúscula. Así habremos casteado pues la primera columna que nos indica que es birth date, pero faltaría la otra columna. Colocamos un slash y volvemos a hacer un with column. La segunda columna que nos pide castear es location ID, que nos pide pasarla de texto a número entero. Simplemente sobreescribimos la columna location ID por location ID, y esta columna simplemente le ponemos cast, y como string escribimos integer. Así de simple estaríamos pasando esa columna de texto a número. Después nos pide que el ID pase a llamarse patient ID. El cambio de nombre de una columna se hace con with column rename it. With column rename it, colocamos el nombre de la columna original, que es ID, coma, el nuevo nombre de esa columna, que es patient o patient ID. Para esa tabla pues es lo único que pedía. Luego pide que guardemos la tabla en el esquema Silver. Usamos la variable que ha capturado la lectura de los datos, dataframe patient silver .write slash. Slash es cuando quieres dar un salto de línea, dividir toda la lógica en varias líneas, ¿no?, para que se vea un poco más ordenado. .mode overwrite .save as table. La vamos a guardar en el catálogo lab-1 en el esquema silver, y la tabla se va a llamar patients. Ya tendríamos la lectura y el guardado de los datos, o sea, ya transformados, no ya cambiado el nombre en el esquema Silver. Faltaría la visualización. Display data frame patients silver punto limit y 10, para que solo me muestre las 6 primeras filas. Aquí hay un error, es porque la C de column debe ir en mayúsculas. Con eso pues ya habríamos casteado, ¿no?, estas dos columnas. La columna birth date ya la habríamos puesto como fecha, y location ID lo habríamos puesto como número entero.
y habríamos renombrado a la columna ID por Patient ID. Lo que faltaría sería revisar los cambios necesarios para las otras tablas que nosotros tenemos. Bien, para hacerlo para las siguientes tablas voy a hacer como hice antes. Voy a copiar el código que ya tenía para evitar tener que volver a escribirlo desde cero, ¿no? Vamos a ver la tabla Appointments. Vamos a reemplazar esto que dice Patients por Appointments. Voy a copiar todo esto. Voy a pegarlo acá y voy a pegarlo acá abajo también. Voy a copiar la palabra Appointments para pegarla aquí y aquí también. En la tabla Appointments me dice que hay que reemplazar la appointment date por fecha y appointment cost a decimal. Appointment-date. Aquí va a ser la misma columna. Y vamos a ver qué tipo de formato tiene appointment date. Tiene este tipo de formato que es un poco raro. Voy a pegarlo aquí y voy a reemplazando. Entonces, este formato parece raro, pero realmente es un formato muy usado. Cuando es año, mes, día, el año ya hemos visto que son cuatro dígitos, cuatro Y, el mes es M mayúscula y el día es una D minúscula, ¿no? En el caso de esta T que no significa prácticamente nada, se coloca entre comillas simples. Y esta Z que está al final también no significa nada, así que va también en comillas simples. Esto que está acá, hora, minuto, segundo, la hora va con H mayúscula. El minuto va con la M minúscula, porque la M mayúscula es de mes. Y el segundo va con la S minúscula. El segundo es un caso particular porque los minisegundos, creo que milisegundos, van con la S mayúscula y los segundos van con la S minúscula. No sé por qué lo han definido así, pero así es como siempre lo he visto. Este vendría a ser, digamos, el formato de fecha que tiene esta columna, ¿sí? Simplemente lo interpretaría y lo transformaría a fecha. Cuando lo transforma a fecha, solo se queda con el año, mes, día, que es lo que nosotros queremos. Creo que lo he modificado en el lugar equivocado. Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí. Y aquí sí sé que era año, mes, día, simplemente. Después todo lo demás está perfecto. La siguiente columna de la tabla appointment es appointment cost, que pasa a tipo decimal. La columna appointment en bajo cost pasa a tipo decimal. En vez de pasar a integer, pasamos a decimal. Después nos dice que renombremos la columna ID, pasa a llamarse Appointment ID. La columna ID va a ser Appointment ID para el caso de la tabla Appointments. Vamos a correr esto y hay un error. Name to date is not defined. Este error sucede porque estamos utilizando la versión gratuita de Databricks. Todas las librerías que nosotros importemos, a veces también las variables que nosotros vayamos creando, pues se van borrando cada 20 minutos más o menos. ¿Qué pasa? Que aquí es como si las funciones de PySpark
que importamos al inicio pues desaparecieron, ¿no? Para eso simplemente subimos a la primera celda, corremos de nuevo esta celda. Vamos hasta el final o hasta donde está este color rojo. Volvemos a ejecutar esta celda. Entonces ya hemos casteado y hemos cambiado el nombre de las columnas de la tabla Appointments. Faltaría de la tabla Location. Bien, copio de nuevo el código y lo voy a utilizar aquí al final. Ahora la tabla es Location. Aquí también. Aquí también. Y aquí también. Bien, ahora voy a ver qué debemos cambiar aquí. ID pasar a tipo entero y ID pasa a llamarse Location ID. Aquí no hay fecha, toda esta línea de lo que era fecha pues lo borro. ID pasa a ser integer y aquí ID pasa a llamarse Location ID. Ejecutar. Ya habríamos finalizado con el casteo y renombre de columnas de las tablas que estaban en bronce, ahora ya en silver. Ya pasaríamos al paso número 5. Vamos a copiar el enunciado del paso 5. Bien, el paso 5 es el cruce de tablas, un join. Unimos pacientes con sus consultas médicas, appointments y su ubicación, location. Seleccionamos los campos en común una sola vez para evitar columnas duplicadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una variable dataframe-join. Va a ser el junte de la primera tabla, que es spark.read.table. A esta tabla vamos a hacer un join con la tabla appointments. Spark. Cuando se hace join es recomendable colocar un alias a cada tabla que se está utilizando. A la tabla patients voy a colocarle un alias P. A la tabla appointments voy a también colocarle un alias A. Ahora sí en el join, ¿no? Porque el join tiene el primer argumento, la tabla que queremos cruzar. Pero falta colocar las columnas tanto de la primera tabla como de la segunda. Las columnas que van a hacer el cruce. Y hay que colocar coma. La columna de la tabla P es, vamos a ver, la tabla P tiene las columnas Patient ID. La tabla Appointment tiene la misma columna. Entonces, pues, Patient ID y esto va a ser igual a la columna Patient ID, pero de la tabla A de Appointments. Falta definir al final qué tipo de join estamos haciendo. Colocamos left, ¿no? Para que no se pierda ningún valor. Ya luego vamos a filtrar los nulos, etc. Pero por ahora queremos juntar todos. Vamos a hacer el segundo join. La segunda tabla es spark.read.table.
la tabla location, ¿no? Catálogo lab 1 en el esquema silver y la tabla es local. Vamos a colocarle un alias L. Vamos a ver con qué columna cruza. Cruza con la tabla patient, ¿no? También location ID. La columna location ID. Y esto debe ser igual a de la tabla location, la columna location ID. Eso sería, ahí habremos hecho el join. Podríamos dejarlo así, pero las columnas se repetirían, ¿no? Cuando tú haces el join, como tanto en la primera tabla como en la segunda están las columnas de cruce, pues van a aparecer esas columnas dos veces. Entonces, aunque sea redundante, es buena práctica escribir cada una de las columnas que van a estar en este join, ¿no? Para eso vamos a hacer un select. Vamos a seleccionar de la tabla patient prácticamente todas las columnas, menos location ID. Diría yo que le pertenece a la tabla de location. Vamos a colocar todas sus columnas. Voy a ir copiándolas uno por uno. Ahí está. No importa si aparecen más. Voy a eliminar este porque ya está. Bueno, debería estar aquí. Voy a moverlo. Todo lo demás me parece que está ok. Si vamos a revisar las columnas, están las cuatro columnas de aquí. De aquí estarían todas menos esta. Así que serían 1, 2, 3, 4. Y de la principal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. No es necesario en la capa Silver guardar cada cambio que hagas. Vamos a seguir limpiando esta tabla join, así que vamos a guardarla más adelante. Por ahora solo la vamos a mantener como lectura almacenada en esta variable. Para mostrar los resultados es simplemente display dataframeJoin punto limit 10. Aquí ya tenemos el cruce de las tres tablas, como podemos ver. Con eso habríamos terminado todo el paso 5. Pasaríamos al paso 6. Copiamos el enunciado y lo pegamos. Lo que nos pide es agregar nuevos campos. Dice agregar nuevos campos a la tabla cruzada. Age, calculamos la edad actual del paciente basándonos en su fecha de nacimiento. Appointment year, extraemos el año de la fecha de consulta appointment date. Y appointment cost year, que es categorizar el costo de la consulta médica, que es la columna appointment cost, en low si el número es menor a 500, medium si está entre 500 y 3000, high entre 3000 y 20000 y critical mayor a 20000. Vamos a empezar agregando la columna age. Para ello vamos a referenciar
la variable anterior, ¿sí? Porque aquí no guardamos, entonces lo único que podemos referenciar es esta variable. Vamos a crear otra variable llamada dataframe age, que va a ser igual a dataframe join, pero con la columna age, pero la columna age va a provenir de la diferencia entre la fecha actual y la columna birth date. Para calcular la fecha actual, tú tienes dos fechas, la fecha actual y la columna de nacimiento del paciente. No existe una función que te calcule la diferencia de días, ¿sí? Si no la utilizaríamos. El problema es que los días, tú no puedes saber los años con los días porque hay años que tienen 365 días, otros 364, entonces se volvería una fórmula bastante compleja. En cambio, con los meses, aunque no sea exacto en todos los casos, pues es mucho más sencillo y fácil de entender, ¿no? Todos los años tienen 12 meses. Entonces se utiliza la función llamada month, si no me equivoco, monthDiff, donde colocamos current date, ¿sí? Si pongo current date, Databricks va a tomar la fecha del día de hoy y la va a restar a la fecha que está en la columna birth date, ¿vale? Y esto, todos sabemos que un año tiene 12 meses, entonces si yo divido la cantidad de meses entre 12 me va a dar la cantidad de años. No sé si es month between, month between. Entonces vamos a dividir este month between entre 12, pero cuando tú lo divides entre 12 puede que te dé un número decimal. Entonces vamos a redondear este valor, ¿no? Vamos a encapsularlo en un floor que va a redondear el número hacia abajo. Y esto lo vamos a castear como integer. Entonces, la columna age va a ser los meses entre la fecha actual y la fecha de nacimiento dividida entre 12 para pasarlo a años, y redondeado hacia abajo con floor y guardado como valor entero. Y ahora vamos a mostrarlo, ¿no? Display dataframe age punto limit para ver esta nueva columna. Y aquí está, ¿no? La edad. Bien, ahora vamos a continuar con la segunda columna que teníamos que agregar, ¿no? Entonces, appointment date es una fecha, pero queremos una columna solamente con el año de esa fecha. Voy a crear otra columna, dataframe year, lo voy a poner, va a ser igual al dataframe anterior, dataframe age. Voy a agregarle una columna, with column, en este caso, la columna que le voy a agregar se va a llamar appointment year, tal cual, appointment year. Entonces ese es el nombre que debo colocarle a este nuevo campo. Y para calcular el año year, la columna es appointment. Y para visualizarlo sería display dataframe-year.limit 10. Y debería estar aquí el año. Sí, tal cual. Me olvidé de castearlo. Punto cast integer, porque el año es un número entero. Ahora solo nos faltaría el último caso, la columna appointment cost tier,
donde debemos categorizar la columna Appointment Cost en Low para las menores a 500, en Medium para las que están entre 500 y 3000, High entre 3000 y 20000 y Critical mayor a 20000. Entonces para ello seguimos el mismo procedimiento de crear una nueva variable. En este caso la voy a llamar DataFrame Tier. DataFrame Tier va a ser igual a DataFrameYear, que fue el anterior, ¿no? Entonces vamos a utilizar también el comando withColumn y la nueva columna se va a llamar Appointment Cost Tier, que va, digamos, ser una condicional de la columna Appointment Cost, ¿no? Entonces, se utiliza lo que es el web cuando la columna Appointment Cost es mm, em, cuando la columna Appointment Cost es menor o igual que 500, pues debe ir low. Si pasa este filtro, se ejecuta el siguiente when. La columna, vamos a copiar esto tal cual, que es menor o igual que 3000, es medium. Cuando es menor o igual a 20000 es high. 20000 es high. Y cuando es mayor a 20000 es critical, ¿no? Es un costo bastante alto. Acá quitamos la coma y cerramos cada una de este, de las categorías. Vamos a decirle que esa columna esté como strings, ¿no? Vamos a mostrar esta tabla. Display, data frame clear, photo limits, data frame with column take 3 positional arguments. Me parece que aquí es punto. Entonces punto. Attribute cast is not supported. Esto va adentro. Bien. Deberíamos ver esta nueva columna al final. Bien, ya tenemos el appointment cost tier, que es una categoría según el appointment cost. Con eso ya habremos terminado todo lo que es el paso 6 y ya continuaríamos con el paso 7. Vamos a copiar el enunciado y vamos a pegarlo aquí como texto. Bien, debemos eliminar ciertas filas que tienen valores nulos y que también tienen valores negativos y que sean filas duplicadas. Entonces, primero crear una variable con los filtros que vamos a considerar. Voy a ponerle como nombre a la variable filter o filtro y voy a escribir simplemente entre paréntesis la condición, ¿no? La condición es que patient ID sea nulo. La columna patient ID punto is null. Después de que también la columna appointment ID sea nulo. Columna
appointment id punto isNull. Después la identificación SSN se anula, que esa es la columna SSN punto isNull. Después que la edad sea negativa, la columna age sea menor a 0, pero es todo el enunciado. Entonces se coloca dentro de paréntesis y después que la columna appointment cost sea negativa, igual, ¿no? Columna appointment cost sea menor a 0, igual, todo se coloca entre paréntesis. Teniendo ya el filtro, vamos, aquí es todo junto, vamos a filtrar en el data frame tier. Vamos a guardar este nuevo data frame filtrado con la variable data frame consolidated. Va a ser igual al data frame tier punto filter, y van a quedar dentro todas las filas que no cumplan con esta condición, es decir, todas las filas que no tengan ni paciente ID nulo, ni appointment ID nulo, ni SSN nulo, ni edad negativa, ni appointment cost negativo. Entonces, para eso colocamos este símbolo y el nombre de los filtros, ¿no?, que están almacenados en esta variable. Y adicionalmente nos piden eliminar las consultas médicas duplicadas, filas donde estos tres campos se repiten. Entonces vamos a poner slash, vamos a poner punto, vamos a escribir drop duplicates y vamos a colocar entre corchetes las tres columnas que debemos considerar para eliminar duplicados, ¿no? Patient ID, voy a colocar las tres. Voy a colocar cada una entre comillas, separadas por coma. Y de esa manera tendríamos los datos filtrados y sin duplicados. Vamos a guardar esto como una tabla en nuestro esquema Silver. Sería dataframe consolidated punto write slash punto mode overwrite slash punto save as table, y la tabla estará dentro del esquema lab-1 dentro del catálogo lab-1 dentro del esquema Silver, y se va a llamar Consolidate. Bien, asimismo el ejercicio nos dice que los datos que fueron filtrados también deben almacenarse en una tabla para auditoría futura, ¿no?, para saber qué datos están siendo rechazados y poder revisarlos después. Vamos a crear otra variable, así como creamos dataframe consolidated, vamos a crear otra variable llamada dataframe rejected, que va igualmente a tomar los datos de dataframe tier y vamos a filtrar, vamos a quedarnos con todos los que cumplan con este filtro. Entonces colocamos aquí filtro y básicamente aquí van a estar todos aquellos que no cumplieron con el filtro para poder revisarlos. Vamos a guardarlos. Dataframe-rejected.write slash punto mode overwrite slash punto save as table, y la tabla va a estar en el catálogo lab-1 en el esquema Silver y se va a llamar rejected. Y finalmente vamos
a mostrar los datos limpios. Display data frame consolidated punto limit 10. Y ya tendríamos como resultado nuestro data frame ya guardado, ¿no? Consolidado final, ya filtrado, ya sin duplicados en nuestra capa Silver. Ahora ya pasaríamos a filtrar solamente los datos que requerimos para nuestro reporte, y eso ya se haría en la capa Gold. Ahora vamos a realizar la parte número 8. Vamos a copiar el enunciado y lo vamos a pegar aquí. Tomamos los datos de la tabla consolidada del esquema Silver y filtramos solo lo necesario para nuestro reporte final. Filtramos Appointment Year para mantener únicamente las consultas ocurridas entre 2021 y 2025 y guardamos la tabla. Para eso vamos a crear una variable llamada DataFrame Consolidated 2021-2025, que va a tomar los datos de spark.read.table, la tabla Silver que acabamos de crear, lab-1.silver.consolidated, pero este lab va con minúscula, /filter, la columna appointment year, para que solamente isIn tenga los datos que están en 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Después vamos a guardar este data frame consolidado de 2021-2025 en una tabla Vault. Data frame-consolidated 2021-2025 .write /mode overwrite /save as table, y el nombre de nuestra tabla, que es lab-1.gold.consolidated 2021-2025. Y para ver los resultados simplemente hacemos display data frame consolidated 2021-2025.limit 10 y ejecutamos esta celda. Ahora ya tendríamos los datos filtrados. Nosotros solo necesitamos los datos desde 2021 a 2025, así que vamos a utilizar ya esta tabla Vault para nuestro reporte en Power BI. Bien, vamos a continuar con el paso número 9. Vamos a copiar el enunciado. ¿Y qué es lo que nos dice el paso 9? Que compartamos la tabla que acabamos de crear en el esquema Vault hacia Power BI utilizando SQL Warehouse. Bien, para eso nosotros primero tenemos que descargar Power BI. Para descargarlo simplemente vamos a Microsoft Store y buscamos aquí Power BI. Simplemente buscan Power BI y hacemos clic aquí en obtener para poder descargar.
Bien, una vez ya lo hayamos descargado, lo abrimos y aquí pues vamos a crear un informe en blanco. Bien, desde Databricks nosotros vamos a compartir nuestros datos. Entonces para ello vamos aquí donde dice SQL Warehouse, que es el método por el cual se comparten los datos hacia otras herramientas externas. Vamos a iniciar este SQL, digamos, Warehouse, que en realidad es un clúster. Así como tenemos un clúster para trabajar con los datos, también hay un clúster para compartir los datos, que vamos a inicializar. Está encendido. Vamos a esta sección de los detalles de conexión que nos van a servir para poder conectarnos a Power BI. En Power BI vamos a ir a esta sección que dice obtener datos. Vamos a hacer clic aquí y vamos a buscar Databricks. Esta que solamente dice Databricks, vamos a conectarnos y vamos a pegar estas credenciales, ¿no? El server hostname, vamos a pegarlo aquí. El HTTPad, vamos a pegarlo abajo. Aquí vamos a colocar el catálogo que queremos jalar. En nuestro caso se llama lab-1 y el esquema, ¿no? El esquema Volt. De preferencia es bueno colocar esta información para que solamente nos muestre las tablas que nosotros queremos. Aquí tenemos que iniciar sesión. Es como la forma en cómo nos autenticamos. Iniciamos sesión tal como lo hacemos desde la página web, utilizando nuestro correo. En este caso, le damos que sí, le damos que sí y colocamos nuestro correo. Y nuestra contraseña. Y nos conectamos. Bien, ahora vamos a poder ver los datos y vamos a poder utilizarlos dentro de Power BI. Son justamente los datos que hemos estado trabajando. Le damos cargar. Bien, y ahora ya habiendo cargado los datos, vamos a poder crear nuestro dashboard en Power BI. Vamos a realizar el paso número 10. Lo primero que tenemos que hacer es colocar este título en nuestro dashboard. Copio el título. Aquí en Power BI voy a insertar cuadro de texto. Pego el texto que copié. Voy a darle un tamaño a este cuadro de texto para que sea más o menos el título. Lo voy a centrar. Le voy a dar un tamaño de letra de 24. Bien. El siguiente paso es agregar una segmentación de datos del campo Appointment Year y colocarlo como lista vertical. Agrego el gráfico de segmentación de datos. Voy a buscar el campo Appointment Year.
que es este. Voy a arrastrarlo aquí donde dice campo y voy a esto que está de forma horizontal, transformarlo en una lista vertical. Aquí voy a seleccionar lista vertical y voy a darle un tamaño más adecuado. Luego me pide agregar otra segmentación de datos del campo sexo. Entonces voy igualmente, bueno, voy a duplicar esto, voy a copiarlo y lo voy a pegar, pero voy a cambiarle el campo a el campo sexo o sex. Y ya tendría mi segunda segmentación. Luego me pide agregar tarjeta KPI costo total, arrastrar el campo appointment cost a valores, configurarlo como suma y aplicarle formato de moneda. Para el KPI voy a utilizar una tarjeta. El campo es appointment cost. Appointment cost. Lo voy a arrastrar y me indica que lo configure como suma y con formato de moneda. Ahorita ya está configurado como suma y para colocar formato de moneda em, mm, formato de datos, opciones de formato, moneda y lo coloco en moneda general. Ujú. Después me pide agregar otro KPI, el total de atenciones, utilizando el campo Appointment ID con recuento distintivo. Entonces voy a duplicar este KPI, voy a colocar Appointment ID y voy a colocarlo como recuento distintivo. Después me pide agregar un KPI de costo promedio, arrastrar el campo Appointment Cost y configurarlo como promedio y aplicarle formato moneda. Entonces voy a duplicar esta tarjeta, voy a buscar el Appointment Cost, voy a colocarlo aquí, pero tengo que configurarlo como promedio y como moneda. Entonces aquí en propiedades, no, en formato de datos, formato moneda y moneda general. Luego me pide agregar tres gráficos. El gráfico 1 de barras horizontales, donde el eje Y es insurance y el eje X es appointment cost. Entonces, barras horizontales, este. Voy a buscar insurance en el eje Y y en el eje X appointment cost. Bien, entonces esto es el costo total por aseguradora. Voy a colocarlo como promedio. eh, Mostrar el promedio es más adecuado. Y voy a mostrar los valores, la etiqueta de datos. Voy a reducir un poco más.
Lo voy a colocar ahí. Bien, el siguiente gráfico es gráfico de líneas con el eje X age y el eje Y el promedio de appointment cost. Voy a crear un gráfico de líneas donde el eje X es age y el eje Y appointment cost. Es el promedio de appointment cost. Mm, Lo voy a colocar aquí, un poco más pequeño. Ahí. Y después hay un tercer gráfico, un gráfico de anillo, donde la leyenda es Appointment Cost Tier y los valores es Appointment ID. Entonces busco un gráfico de anillos donde Appointment Cost Tier es la leyenda y Appointment ID son los valores. Voy a colocar la leyenda en la parte superior y después me pide que personalice los colores. Entonces selecciono el gráfico, voy a formato, etiquetas, eh, valores, no, aquí en segmentos voy a seleccionar low y le voy a dar el color verde. El color verde es 255. Me pide que el color medium a medium lo ponga de color amarillo. Después me pide que a high lo ponga de color naranja. Y a critical de color rojo. Y ya habríamos hecho nuestro dashboard. Bien, ahora que ya tenemos el dashboard, voy a proceder a hacer una breve interpretación de los resultados. Voy a simplemente filtrar por el sexo. En la suma total del costo de las consultas tenemos 65 millones. El promedio es 2.820. Hay 23.000 consultas aproximadamente. Si comparamos mujeres, tenemos 44 millones en la suma. Tenemos 13.000 en la cantidad de consultas y cada consulta aproximadamente cuesta 3.250. Entonces hay mayoría de mujeres. En el caso de hombres debe ser la diferencia. Las mujeres prácticamente son poco más que el doble de cantidad de pacientes masculinos. Algo importante es que más allá de que sean el doble, el promedio del costo de las consultas femeninas es superior. Es 1.25 mil dólares en promedio por encima que las del hombre. En el caso de, digamos, el costo promedio es más bajo, ¿no? Si lo vemos por aseguradora versus el costo de la mujer. La aseguradora que en promedio gastó más fue Medicare para el hombre y para la mujer fue
Blue Cross. Luego, si analizamos por edades, vemos que en las mujeres las edades en las que se tuvo mayor costo fue más o menos desde los 17 o 16 hasta los 43. Más o menos estos fueron los picos y las edades mayores pues tuvieron un costo promedio menor. En el caso del hombre, prácticamente el costo ha sido uniforme. Bueno, hubo un pico por aquí, pero probablemente sea un caso atípico. Pero sí vemos una tendencia a subir, ¿no? A medida que los años transcurren. Yo, según mi interpretación, creo que esto se debe a que entre los 17 y 43 años aproximadamente, eh, digamos, las mujeres tienen sus embarazos. Entonces, el costo de la consulta médica promedio sube, ¿no? Para todos estos casos. Y se podría pensar también que las personas de edad mayor deberían eh, gastar más en consultas. Yo creo que sí, pero aquí estamos analizando el promedio. Entonces puede que en conjunto, si sumas todas las consultas de estas personas mayores, el monto es bastante alto, pero si consideras cada consulta independientemente, que de repente son solo consultas de chequeo médico o de, digamos, recetar las mismas medicinas que ya están tomando, los costos serían bastante bajos o se mantendrían en el promedio. Y finalmente hay un gráfico en donde se ve según la categoría que le colocamos, ¿no? Según el costo le habíamos colocado cuatro categorías. El costo es bajo de color verde, el costo es medio de color amarillo, el costo es alto de color naranja y el costo es rojo si es crítico. Bueno, vemos que la mayor cantidad se encuentra en costo medio, que era entre 500 y 3000 dólares la consulta, y en el caso del hombre más o menos sigue la misma distribución. Yo sé que esto da para más, podríamos seguir analizando, pero creo que con esto ya hemos cumplido con mostrar todo lo que es la parte de la ingeniería, de la limpieza, de la transformación de datos con Databricks y después ya la parte de la creación del dashboard utilizando lo que es Power BI.